El diálogo nacional sobre el futuro de la política de drogas en Colombia busca propiciar espacios de diálogo con diferentes sectores de la sociedad y con los territorios, para abordar de manera abierta e informada las problemáticas de drogas que aquejan a nuestro país y las mejores alternativas para enfrentarlas. Es claro que en la última encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas, el Valle del Cauca aparece incrementando la prevalencia en el consumo de marihuana por encima del indicador nacional, como igualmente el consumo de cocaína, bazuco y otras drogas ilícitas. En el Valle del Cauca venimos trazando una política en un escenario muy interesante, integral, que es el Consejo Departamental de Estupefacientes, donde tienen cabida diferentes actores. Colombia disminuyó el hectareaje de coca en más de 120.000 hectáreas en un poco más de una década. Colombia desvertebró los principales carteles de narcotráfico también en un poco más de una década, pero con unos costos inmensos, unos costos altísimos, no solamente en costos económicos, sino sobre todo en vidas humanas. Y aún así, el problema persiste. Se han fragmentado los carteles en pequeños carteles que así se siguen haciendo daño en las regiones. Los problemas de vulnerabilidades territoriales continúan. Es decir, el problema está allí. Es decir, venimos explorando una política que lleva ya más de 50 años y los resultados pues no han sido necesariamente los mejores. Entonces ya hay algunas experiencias cuyos resultados han mostrado que todos estos temores que se plantean, digamos, en varios escenarios se acercan mucho más al mundo de los mitos. Todo este escenario político, ¿qué hizo posible? El nacimiento de una cantidad de estrategias que hoy en día hacen parte de nuestra cotidianidad en el discurso y en las acciones territoriales. Esperamos entonces que en toda la nueva fundamentación de alguna manera se puedan compensar las debilidades o los déficits que planteó la implementación misma de esta política. La idea sería no independientemente de los cambios, si los hay, y por supuesto que siempre son absolutamente bienvenidos, y la renovación de los discursos y la revisión de algunas cosas, lo importante es tratar de no descuidar la mayor vulnerabilidad de todas, que es finalmente la exclusión social y la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. El futuro entonces está en las manos de todos nosotros, de nuestra capacidad de superar el miedo que nos provocan los cambios, de nuestra capacidad para adaptarnos a los nuevos tiempos, hay un nuevo tiempo, y de acogerlos, por supuesto, en toda su complejidad. Pero también ha sido claro para todos nosotros que el impacto de cualquier tipo de sustancia en los menores de edad es dramático, y los últimos estudios nos muestran que la posibilidad de que una persona haga dependencia con cannabis está vinculado no solamente a factores de tipo genético y otras vulnerabilidades biológicas, sino a la presencia de eventos traumáticos tempranos, por ejemplo abusos o experiencias de abandono. Eso da de alguna manera una vulnerabilidad biológica también, que facilita que se desarrollen cuadros no solamente de dependencia, sino de enfermedad mental. La regulación de la marihuana se da, yo creo que se va a dar, de hecho creo que tiene que darse, pero si no se diseñan estrategias coherentes para proteger a nuestros menores, nos vamos a enfrentar con un problema similar. Porque aunque se diga se regula el consumo y no se le va a dar a menores porque es un peligro, el menor que quiera consumir va a ir a la misma olla donde va ahora, a buscar las fuertes, porque en los sitios autorizados no se le van a vender si se regula. En un contexto en el que hay violencia y también mercados ilícitos juntos, en el que tenemos grupos armados ilegales y además cultivos ilícitos, el Estado tiene que tener en cuenta 4 variables para definir una estrategia de intervención. Lo primero, el estado general de la economía del país, ¿no? Si es un país pobre o si es un país rico, si es un país que tiene ingresos. Lo segundo, que tiene que ver el carácter de la economía ilícita. Lo primero, si esa economía ilícita es intensiva en el uso de mano de obra. Lo tercero, la presencia de narcotraficantes predatores en torno al proceso, es decir, esos narcotraficantes que hoy en día ya no son tantos, pero hace unos años que llegaban y le quitaban 2 o 3 cosechas a los productores y después desaparecían y nunca les pagaban ni siquiera la hoja, ¿no? Y lo cuarto,
pues, las políticas del gobierno frente a la economía lícita. Y ella plantea que entonces el gobierno tiene dos opciones, ¿no? Una primera es de erradicar frontalmente para lograr la bancarrota financiera y por ende militar de los grupos armados, lo que genera claramente un desapego de la población campesina, ¿no? Y lo segundo, construir vínculos entre el Estado y la comunidad, debilitar el capital político de los grupos armados, pero renunciando a la erradicación absoluta y previa de los cultivos ilícitos. Con una como inquietud grande por profundizar en las dinámicas regionales y sobre todo hacer frente, digamos, a algunas de las problemáticas relacionadas a cultivos ilícitos y narcotráfico en la región. Creo que el país está en un momento pensando un cambio muy importante, por lo tanto las políticas de drogas y lo que nosotros pensemos sobre cultivos ilícitos y sobre fenómeno de narcotráfico, creo que hay que leerlo en clave del ordenamiento territorial actual y sobre todo contando la presencia de distintos actores. Por ejemplo, ustedes saben, Buenaventura ha sido un lugar supremamente problemático en la región que afronta una condición humanitaria sin precedentes, que está marcada por dinámicas del narcotráfico, pero también por la presencia de actores armados que se están disputando muchas de las rutas y que demuestran, digamos, como la continuidad de esta cadena. Me gusta mucho que avancemos en esa línea. Es muy importante que entendamos las necesidades del paciente para plantear, pero tenemos que fijarnos en lo que ya tenemos, porque con excepción de algunos acá como Fundar, que viene trabajando hace mucho tiempo, lo que está haciendo ahorita Mente Sana, que tiene una persona a cargo que tiene como toda la formación, y de pronto lo que conocemos de ambulatorio que hace la Corporación Caminos, es muy difícil encontrar acá un sitio. O sea, yo tengo un temor enorme como médico, como psiquiatra, de mandar un paciente a un centro de rehabilitación o un CAD. En Colombia, antes de traer más glifosato o traer, no sé, cualquier otro método, lo más importante en todas las comunidades es que tengamos cultura. La cultura no como nos la han traído nuestros canales RCN o Caracol, de que lo importante acá es ganar plata por montones, como decía el compañero, sino que saber trabajar y saber tener una buena vida, no necesariamente con millonadas ni con lujos extravagantes.